Ok, buenos días a todos los alumnos. Salud Pública 1, el grupo del profesor Rísquez. Hoy, 24 de junio de 2021, fiesta nacional. Aprovechamos y damos la clase. Esta clase no es obligatoria por ser fiesta nacional, sin embargo, puede ser tomada posteriormente, para eso estamos haciendo la grabación. Vamos a comenzar entonces. Voy a hacer una presentación primero. Esta es la segunda clase que nos corresponde. Me dicen, Mariana, cuando esté la clase ya montada, me dice que está montada la presentación. Sí, ya se ve la presentación. Ya sé, pero se ve pequeña todavía, ¿no? Ahorita se ve grande. Tiene que darle Ya está, en ¿no? presentación para que se vea. ¿Lo están Sí, viendo en ahora presentación? sí. Ok, buenísimo, pues. Una cosa para ver. Ok, estamos entonces en Salud Pública 1, la asignatura, la cual me corresponde darle la unidad de estadística. Y como no podemos hablar de estadística sin hablar de salud pública, de epidemiología y de estadística, el día de hoy nos corresponde, la primera fue una clase inaugural, clase de inducción inicial. La clase de hoy ya tiene un fin muy específico que es, vamos a ver qué son los datos. En la recolección de los datos tenemos que primero aprender qué son los datos y vamos a ver entonces algunos aspectos que son fundamentales para entender cómo manejamos los datos y cómo se recogen los datos y lo que tenemos que contemplar en la planificación antes de iniciar a recoger esos datos para tener una base de datos. Una de las competencias que yo aspiro que ustedes logren tener al finalizar esta unidad de estadística es que ustedes puedan manejar una base de datos, construir una base de datos y que tenga la posibilidad de ser utilizada desde el punto de vista de manejo de programas estadísticos y software estadísticos de menor y de mayor complejidad. La única hoja de cálculo que yo exijo que todo alumno debe conocer hoy en día en medicina es la hoja de cálculo Excel. Hay algunos similares con otros nombres, pero todas se asemejan mucho a este producto Excel, que es una hoja de cálculo, el cual permite que tú puedas montar una base de datos y luego puedas iniciar las estadísticas descriptivas, que son las que vamos a aprender en asignaturas Salud Pública 1 y las estadísticas inferenciales, que las aprendemos en estadística 2, en segundo año, en la asignatura segundo año. La semana pasada hablamos un poquito de epidemiología y salud pública. Hoy vamos a hablar sobre fuentes de información, mortalidad, morbilidad y cuáles son las fuentes de información que más nos interesa y cómo las vamos a llenar y las conclusiones. Recordamos que la epidemiología es el estudio de la frecuencia. ¿Frecuencia de qué? De datos. Y la distribución de qué? De datos, que son los eventos en salud, y los determinantes, que son las variables que explican o la variable que causan un fenómeno. Y también pueden haber diferentes otros tipos de determinantes. Pueden ser determinantes contribuyentes que causan enfermedades en las poblaciones humanas. ¿Para qué? Para luego actuar en prevención y en control de los problemas de salud. Los determinantes de la salud, les recuerdo a todos, el estado de salud colectivo depende no solamente de los servicios de salud, que es una idea que tenemos. El sector salud es muy importante, es medular en la asistencia para poder tratar y atender a los pacientes, inclusive en el área de promoción y de prevención. Sin embargo, el ambiente biológico es fundamental para tener una buena salud poblacional. La herencia genética, el ambiente físico y el ambiente social son elementos que van de la mano y que explican sobre todo lo que es el estado de salud de la población. Hay dos elementos que hay que conocer y tratar, como son los indicadores más macro, como es la pobreza. La pobreza en una población explica el estado de salud de una población. Generalmente las poblaciones pobres tienen malos indicadores de salud colectiva. Y también uno de los indicadores más importantes es la ocupación o el desempeño social de las personas. Es decir, cómo trabajan y cómo se ganan la vida. La forma en que ellos tienen sus ingresos es otro elemento fundamental que nos permite conocer el estado de salud de la población. Sin embargo, hay muchísimos otros que también contribuyen
y entre ellos están los servicios de salud, que es donde nosotros, los médicos y los salubristas, ejercemos gran parte de nuestra actividad. Las causas, esto es una tríada que ustedes van a estudiar en epidemiología. La enfermedad y la salud colectiva está dada por el tipo de huésped, la población dada. Los agentes que causan enfermedades pueden ser agentes infecciosos, agentes físicos, agentes químicos y el medio ambiente donde se desarrolla en un vínculo que existe entre los tres, que sería la vía de transmisión de la enfermedad. Hay enfermedades que solamente algunos huéspedes pueden tomarla. Hay algunas enfermedades que requieren generalmente ubicar cuál es el agente y algunas enfermedades que atacan bajo ciertas condiciones físicas y del medio ambiente. La cadena epidemiológica, esto también es fundamental y actúa, primero tiene que haber una fuente de afección o de infección. Tiene que haber una vía de transmisión para que llegue el hombre sano susceptible, que es el que puede enfermar. Y a través de esto no me voy a profundizar, es bueno que lo lean, yo les voy a pasar las láminas igualmente. Toda enfermedad tiene que ser tratada y vista con su cadena epidemiológica, que es una secuencia de elementos que permiten tener la explicación de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad del COVID, la fuente de afección de la enfermedad del COVID fundamentalmente son los hombres enfermos y los ambientes contaminados con el virus SARS-CoV-2. Pueden haber vías de transmisión, que son las vías de transmisión directa, contacto directo con los enfermos, con sus secreciones, o vía de transmisión aérea a través de las pequeñas gotículas que se transmiten a través del aire y que la persona inhala, o que puede contagiarse al tomar sitios contaminados. Y por último, la persona que se va a enfermar es justamente el que no ha sufrido la enfermedad, el que no tiene inmunidad, el que no ha sido vacunado. Entonces, tenemos esos tres elementos que son los que dan lo que llamamos los eslabones explicativos o cadena epidemiológica para explicar las enfermedades. Esto es uno de los conceptos más importantes en salud pública y, por supuesto, en la inteligencia en salud, que es la epidemiología. Igualmente, la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad, en el caso tenemos un punto crítico, que sería el punto que está en el punto entre el periodo prepatogénico, antes de enfermar, el momento en que la persona enferma, y luego tenemos el periodo patogénico, que puede ser una fase subclínica, una fase clínica donde la persona manifiesta su enfermedad. Aquí la persona no manifiesta la enfermedad. Y por último, esa enfermedad llega a un final que puede ser un final feliz, como la mayoría de los casos de COVID. Más de un 85-90% de los casos de COVID se recuperan sin ningún problema. Hay situaciones que se mantienen con COVID prolongados y en otras enfermedades, estados crónicos. Hay SARS que puede producir inclusive incapacidad transitoria mucho más prolongada de lo habitual y lamentablemente en algunos casos de COVID, la enfermedad de COVID, algunas personas mueren. Es la excepción, pero algunas personas mueren. Por eso que la letalidad, que es un indicador epidemiológico importante que mide el número de enfermos sobre el número total de muertos por la misma enfermedad y nos saca una proporción de cuántas personas pueden morir. Eso sería un indicador básico de epidemiología que se basa en un cálculo estadístico que es la tasa de letalidad o la letalidad. Y aquí vemos entonces que este horizonte clínico se llama historia natural de la enfermedad y todas las enfermedades debemos reconocerlas para poder saber en qué momento vamos a actuar. Vamos a actuar a nivel antes de que la persona enferme, cuando la persona enferma, antes de que la persona manifieste su enfermedad, o cuando la persona ya manifestó su enfermedad, o cuando la persona ya está complicada o está grave o tiene secuelas. Dentro de los principios y paradigmas de la epidemiología, tenemos la medición, para eso vamos, datos y más datos, que pueden estar vistos como números absolutos y números relativos. Otro principio de la epidemiología
es que generalmente hacemos comparaciones. Otro principio de la epidemiología es que las enfermedades y los eventos de salud los distribuimos en 3 dimensiones importantísimas que nos permiten tener una mejor idea de sobre qué tipo de evento se trata. Por ejemplo, qué tipo de persona se encuentra afectada, qué tipo de persona está en riesgo, cuándo ocurre, por ejemplo, en el tiempo. Sabemos que los casos de COVID ocurren durante todo el tiempo mientras la enfermedad esté endémica. Sin embargo, tiene momentos donde la curva epidémica es mucho más alta porque enferman un mayor número de personas, porque hay una mayor transmisibilidad o personas susceptibles y se producen ondas epidémicas. Y por último, el lugar. Sabemos que en Venezuela, por ejemplo, el COVID-19 está afectando todos los estados de Venezuela, pero como esto en el tiempo va girando y van produciéndose diferentes olas, entonces tenemos que en este momento, como vimos la semana pasada, en el occidente del país se están produciendo mayor número de casos. Luego viene la definición y clasificación de los eventos, enfermedades y factores. Pueden ser enfermedades transmisibles y no transmisibles, agudas y crónicas, prevenibles y no prevenibles, con factores modificables y factores no modificables. El hecho de que usted nazca como mujer, ya eso trae per se una condición genética donde usted es mujer y tiene más riesgo de sufrir las enfermedades propias de la mujer, a diferencia de, por ejemplo, la alimentación, en la cual usted con una buena dieta o unas buenas indicaciones médicas puede ingerir y comer lo que sea realmente adecuado y que mantenga un estado nutricional más ideal que lo convide a tener una mejor salud. Entonces hay factores de riesgo. Uno de los diagnósticos más importantes que trabajamos en medicina son 2. Aquí tengo un ejemplo que yo usé hace un tiempo sobre las cifras oficiales de mortalidad. ¿Qué entendemos como mortalidad? La mortalidad son la frecuencia de las muertes. La podemos medir de diferentes maneras. Y la morbilidad es la frecuencia de la enfermedad. Estos son 2 parámetros muy usados en medicina, donde estamos permanentemente valorando lo que está ocurriendo en las comunidades para poder saber cómo podemos abordarlas. También las podríamos abordar desde el punto de vista más positivo. Por ejemplo, podríamos preguntar cuántas personas en una comunidad realizan ejercicio de manera rutinaria, al aire libre, tienen una alimentación balanceada y con la cantidad de calorías adecuadas para su peso, para su edad, para su sexo. También podríamos preguntar qué hábitos desde el punto de vista sociales la persona tiene, si la persona realmente es una persona que tiene muchos amigos, comparte, se ríe, o es una persona huraña, cerrada, ermitaña, que no comparte y que tiene también algunos otros riesgos para la salud. Confiabilidad de los datos, vamos a ver cuáles son los datos que vamos a tratar. Aquí les voy a presentar algunos datos, algunas fuentes de datos importantes. Mariana, ¿cómo vamos? ¿Me están escuchando bien? Hola. Sí, yo ahorita sí. Ok, perfecto. Cualquier cosita, siempre estamos aquí pendientes para que tú me corrijas o me hagas alguna observación, ¿ok? ¿Me escucha? Perfectamente, te escucho. ¿Oíste? ¿Tú me escuchas a mí? Ok. Ok, Sí, sí. buenísimo. Ok, en epidemiología tratamos mucho con datos. Los datos son cuantitativos. En investigación epidemiológica podemos realizar investigación cualitativa e investigación cuantitativa. En medicina generalmente trabajamos con ambas, con tanto la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Esto es importante conocer porque la herramienta por excelencia para poder manejar los datos se trata de la estadística. Por eso que es interesante saber. Aquí tenemos, por ejemplo, fuentes de información. Fuentes de información importantes que ustedes deben empezar a manejar. Aquí tienen, por ejemplo, fuentes oficiales.
la Organización Mundial de la Salud o la Oficina Panamericana Sanitaria, que son dos órganos que trabajan en conjunto. Son las autoridades mundiales y regionales de salud y están encargadas por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, tenemos tratados internacionales que estos organismos son los encargados y responsables de llevar información estadística, de llevar los indicadores y de exigir datos a los países para que podamos tener una idea de qué es lo que está ocurriendo a nivel mundial. Por eso que, por ejemplo, en COVID, como vimos la semana pasada, los datos son internacionales. Tenemos prácticamente todos los países nos informan de manera regular. ¿A quién? A las autoridades sanitarias, porque hay un reglamento sanitario internacional que fue firmado por más de 198 países en los cuales ellos están obligados en poder entregar la información y entonces se puede llevar toda esa data y pudimos apreciar cuál es el comportamiento de la epidemia en el transcurso de los meses. Tenemos otros datos importantes como por ejemplo UNICEF, la Cruz Roja, otros datos importantes como PROMED, que les recomiendo que se metan, al que les gusta saber, estar al tanto de las enfermedades, sobre todo enfermedades infecciosas. Tenemos otros datos importantes que no necesariamente están metidos exclusivamente en el sector salud, pero que tienen relación con los determinantes de la salud, como el Banco Mundial y otros organismos que tenemos ahí. Desde el punto de vista nacional, está el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, algunos de ustedes tienen que meterse ahí a ver cómo está trabajando. Yo me metí el último día y no pude entrar. El Instituto Nacional de Estadística es el que lleva todos los aspectos oficiales de los datos nacionales. Si alguno de ustedes se puede meter en la página de Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, le agradezco que me diga, porque yo intenté hacerlo en días pasados y no pude entrar. Y ese órgano es uno de los órganos, es el órgano más importante, el oficial, que nos presenta los datos a escala nacional. Igualmente ocurre en este caso con el CNE, que es el Centro Nacional Electoral, que también tiene una base de datos muy importante porque de ella depende uno de los elementos fundamentales de la democracia, que es tener los listados de las personas que pueden votar y la identificación de las personas. Entonces tenemos informaciones oficiales en ministerios, en instituciones, organismos, en registros civiles. Hay muchos registros civiles que tienen memorias y cuentas. Hay uno en particular que es bueno que ustedes se introduzcan y conozcan, que es el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en el cual van a tener y encontrar algunas datas y algunos anuarios, tanto los de morbilidad y los de mortalidad de los últimos años, que les va a permitir a ustedes empezar a adentrarse sobre la data que manejan las estadísticas descriptivas que nos permiten hacer los diagnósticos de salud. Nos permiten saber qué está ocurriendo, cuál es la tendencia de las enfermedades y de las situaciones que están ocurriendo. También hay muchas otras instituciones no gubernamentales. En UCB tenemos Saber UCB, donde se están acumulando una gran cantidad de revistas. Es un repositorio de la Universidad Central de Venezuela, que es muy interesante que se metan y lo conozcan. Les repito, se llama Saber UCB, que tenemos otros que están por ahí. ¿A través de qué vamos a buscar la información? Indudablemente a través de la autopista de la información. Las páginas que les he hablado hasta ahorita, también uno puede asistir directamente a los centros y tratar de conocer las bibliotecas y los centros de información para poder recoger esos datos que muchas veces todavía no los han subido a las páginas web de los organismos oficiales. Otro medio de comunicación que es muy importante y que le debemos hacer seguimiento permanente para conocer, especialmente en epidemiología, son los comunicadores sociales, prensa, televisión, radio, Twitter, blog, redes sociales de todo tipo, Instagram, todo lo que ustedes conocen. Hoy en día el WhatsApp se ha convertido en uno de los medios y redes sociales más importantes. Pero aquí tenemos un grave problema que ha ocurrido y se ha acentuado durante esta epidemia, que es lo que llamamos la infodemia. La infodemia es una epidemia de información, es decir, un exceso de información y en la cual no podemos certificar su confiabilidad. Hay mucha gente que escribe cosas pensando que tiene la razón, hay personas que escriben mentiras intencionalmente y entonces tenemos
una desinformación que circula de manera permanente, y eso lo catalogamos hoy en día la infodemia. Luego tenemos los artículos científicos, las publicaciones científicas varias que tienen una característica muy importante, que cuando se trata de organismos científicos van a estar arbitrados, van a pasar por todo un régimen de auditoría, de monitoreo, de supervisión, y van a permitir darnos a nosotros los artículos científicos de revistas arbitradas, tener información basada en la evidencia científica, es decir, han pasado por todo el proceso de la investigación científica. Esto es muy importante y esto tenemos entonces que revisarlo cuidadosamente. Y por último, tenemos los rumores. Nosotros los epidemiólogos somos chismosos. Tenemos que saber qué es lo que está diciendo la gente, cuáles son las tendencias, y para poder responder de manera correcta, basándonos en la evidencia, buscando las publicaciones científicas organizadas. En este caso, estamos trabajando mucho con la Academia Nacional de Medicina, con la Universidad Central de Venezuela, con todas sus facultades. Estamos trabajando muy duro con todas las sociedades científicas, a quienes yo les invito a que ustedes puedan entrar y revisar. En lo personal, trabajo mucho con la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, trabajo con la Sociedad Venezolana de Infectología, con la Sociedad Venezolana de Salud Pública y con la Academia Nacional de Medicina, entre otras a escala nacional. También hay otras a nivel internacional muy interesantes que es bueno que ustedes vayan conociendo y se vayan introduciendo dentro de sus páginas web, sus portales, y que vayan conociendo para poder emitir un juicio basado en la evidencia, o por lo menos en información que ha sido arbitrada y se supone que contiene una información que ha sido sometida al riguroso escrutinio del proceso científico. ¿Qué datos pueden ustedes recoger? Los datos que podemos recoger van a ser el dato más dramático de todos, que es las muertes, las defunciones. Los casos, se trata casos de enfermedades. Las enfermedades, desde el punto de vista epidemiológico, tenemos definiciones de casos. Podemos tener, por ejemplo, casos confirmados. En el caso de COVID, es un caso que no solamente tuvo los síntomas, sino que sobre todo fue capaz de ser diagnosticado con el laboratorio y el patrón del laboratorio de oro mejor, y esto permite que con un PCR, con una prueba de antígeno, la persona salió positiva, es decir, tiene la enfermedad, tiene el virus en su organismo y tiene que estar enfermo de manera aguda. Luego tenemos los eventos relacionados a la salud, por ejemplo, todos los riesgos. La persona tiene el hábito del cigarrillo o el vicio del cigarrillo, como ustedes le quieren poner la connotación. ¿Cuál es el grado de sedentarismo o de actividad física de una persona? ¿Qué tipo de alimentación consume? ¿Cómo se relaciona socialmente? ¿Su tipo de trabajo? ¿Qué tipo de ingresos tiene? Etcétera. Hospitalizaciones, clínica, motivos de consulta, virus circulante. En este momento que tenemos este tema de las variantes del SARS-CoV-2, estamos viendo que la pandemia de coronavirus se ha venido complicando porque el virus ha venido modificándose y produce mayor transmisibilidad y produce también mayor gravedad de la enfermedad y ataca a grupos que antes no atacaba. Tenemos una gran preocupación rápidamente para hablar sobre las variantes, de la variante Delta, que es la que viene de la India, la cual no solamente se transmite 2 o 3 veces más rápido que la anterior, sino que además produce enfermedad más grave. Entonces, ojalá que esa variante podamos entonces vacunar lo antes posible para evitar que esa variante llegue a nuestro país. Laboratorio, factores de riesgo y protectores. Siempre les he dicho que todas estas variables se trabajan en relación a las 3 variables distributivas más importantes de todas, que tratan sobre la persona, sobre el tiempo y sobre el lugar. Existe un clasificador internacional de enfermedades, le estoy enseñando el vigente. Existe uno nuevo, que es el clasificador internacional 11, el cual va a estar en funcionamiento en los próximos años,
y que también conversaremos en el transcurso de la unidad de epidemiología. Quizás aquí en estadística lo mencionamos una o dos veces. La vigilancia epidemiológica se trata de información para la acción. Uno toma los datos, los analiza, los notifica, los trabaja y luego actúa. Para eso es la información. La información no es para quedarse en los archivos, en los documentos, sino es para poder tomar las mejores medidas basadas en la evidencia. Las acciones a seguir son de control o de investigación. Confiabilidad de los datos, la importancia de nosotros como estadísticos, como conocedores de la epidemiología, es tratar de recoger la información de la manera más segura. ¿Cómo recogemos la información? Primero vamos a los registros donde se lleva la información. La historia médica es el registro médico por excelencia. Por eso es tan importante que nosotros los médicos aprendamos a hacer las historias médicas de una manera muy seria, muy formal, muy disciplinada, para que esas historias médicas sean confiables. Ahorita cuando vayamos a revisar las historias médicas vamos a encontrar que lamentablemente tienen muchos defectos, muchas de ellas, y faltan datos, y cuando vamos a hacer investigaciones, esa falta de datos nos va a hacer más difícil la confiabilidad de esos datos. Entonces, tengo otra lámina, me dicen si sale de esta y si entra la otra. Voy a parar ahorita y voy a introducir otra lámina. Vamos a ver si me da tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos, Mariana? Alrededor de como de 25 minutos, más o menos. 25 minutos. Ok. Va a haber poco tiempo para trabajar, pero vamos a ver si me da chance de revisar Profe, quedan bien. 6 minutos 41. ¿Cómo? Quedan 6 minutos 41. Quedan 6 35. minutos, 6 minutos 41. Bueno, pero voy a tratar. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a pasar un material para que ustedes vayan revisando el tema que vamos a empezar a tocar hoy, que va a ser cómo se recogen los datos, maneras de recoger los datos, cómo la estadística es fundamental para poder recoger esos datos. Estoy tratando de buscar una data, aquí la tengo. Vamos a ver si me da tiempo de leerles esto. Vamos a ver. Me dicen si entra la lámina, ¿vieron? Pero un momentico. ¿Entró? No, ¿No entró? ahora sí, ahora sí. Ok. Este es el concepto de estadística que dimos la semana pasada, ¿verdad? Estamos trabajando hoy un poco con la recolección. ¿Ves? Entonces, en recolección habíamos hablado que hay estadística descriptiva. Ustedes van a trabajar con estadística descriptiva y estadística vital este año en la unidad de estadística. Los principales usos de la estadística: recoger los datos de la mejor manera posible para tener ¿qué? Información confiable. Dentro de esa recolección de datos, entra dentro del razonamiento epidemiológico para poder establecer, ¿verdad?, un problema adecuadamente, hacer una pregunta o una hipótesis adecuada, diseñar un estudio y recoger sistemáticamente los datos que necesitamos para darle respuesta al problema que nos estamos preguntando. Para eso es importante que conozcan los tipos de variables que van a estudiar y cómo se trabajan las variables desde el punto de vista estadístico para luego poder hacer todas las pruebas, todos los resúmenes, las estadísticas desde el punto de vista de medidas de tendencia central, de medidas de dispersión necesarias para poder entender los datos que manejamos. Yo, por ejemplo, en este momento estoy trabajando con una base de datos de más de 45,000 pacientes. Es decir, tengo 45,000 pacientes introducidos en una hoja de Excel que me ocupa alrededor, ¿verdad?, de unos 50 o 60 páginas como mínimo. Páginas de Excel.
Entonces, realmente es un volumen de información muy grande y yo tengo que trabajar cada una de esas variables de acuerdo a una definición. Que les voy a pasar el material posteriormente para que lo vayan leyendo, y la próxima clase vamos a hablar sobre los tipos de variables y por qué esas variables son necesarias para poder crear indicadores y poder dar respuesta a nuestras preguntas de investigación. Y finalmente vamos a poder trabajar con ellas para poder hacer las medidas de resumen que son tan necesarias para conocer el resultado de nuestras preguntas de investigación. Entonces, en razón del tiempo, paro ahorita y resumo rápidamente. El día de hoy hicimos un paseo rápido sobre la relevancia de la estadística en la recolección de los datos, las fuentes de información que tenemos para que se introduzcan, revisen las láminas que les envié, se metan en las páginas de los portales web y empiezan a meterse y conocer datos de situaciones que están ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud tenemos datos interesantes, en la Organización Panamericana también. Busquen un informe y empiecen a embeberse de la información epidemiológica que viene de manera estadística en indicadores que les van a permitir a ustedes saber lo que está ocurriendo, diagnosticar, poder priorizar y poder tomar decisiones para poder saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, lo dejamos hasta aquí el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna observación, con todo gusto. Yo tenía una pregunta, profesor. Dígame, Rafael. ¿De qué manera y en qué tipos de trabajos de investigación puede participar un estudiante de primer y segundo año que se vaya a traducir como en currículum académico o profesional? En todas las oportunidades del mundo, ustedes tienen que buscarse personas que trabajen en líneas de investigación diferentes, tanto en el área clínica, en el área básica. En el área básica son las asignaturas que no directamente tratan con los pacientes, por ejemplo, anatomía, histología, bioquímica, farmacología. Tienen una gran cantidad de asignaturas. La misma salud pública, nosotros trabajamos con comunidades, trabajamos con grupos poblacionales, también pueden hacer investigación con nosotros y también pueden hacer investigación también en cualquier nivel, siempre apoyando a las líneas de investigación, a investigaciones que están en curso con los investigadores principales, en los cuales ustedes ofrecen su deseo de laborar y trabajar, y es posible que los incorporen en diferentes áreas de la investigación, que va desde recoger los datos, desde trabajar los datos, desde inclusive desde participar en actividades clínicas supervisados por el médico. Yo creo que ustedes pueden, desde el primer año de medicina, búsquense las personas adecuadas, la coordinación de investigación les puede dar a ustedes una guía, y yo como jefe de departamento también los puedo apoyar en aquellos que estén interesados para poder trabajar. Hablen con sus compañeros de cuarto, de quinto año, que ya tienen más años en la universidad y ya muchos de ellos han realizado investigación. Entonces están invitados. Nuestro departamento, con las 4 cátedras